adverbio en primer lugar, luego la preposición y finalmente la conjunción. Vamos a ver estas tres categorías o clases de palabras. La semana pasada ya hemos visto un poquito acerca de sintaxis, ¿no? Viendo la frase verbal. Y la anterior a ella se ha empezado a ver las frases nominales. Bueno, hoy vamos a ver estas palabritas que muchas veces son como relacionantes, como nexos, y son muy importantes en la gramática estas palabras, ayudan a darle sentido a los mensajes que queramos transmitir, son bastante importantes. Lo que vamos a ver es su estructura, a reconocer también en estas palabras dentro de oraciones o textos. Nos van a pedir, por ejemplo, identificar qué alternativa tiene más adverbios o preposiciones o conjunciones. Y por otro lado, las preguntas también van enfocadas a sus clases, ¿no? Reconocer las clases de adverbios según su significado, según su estructura. Lo mismo con las preposiciones y las conjunciones. Entonces, empecemos a ver nuestro primer punto, que es el adverbio. El adverbio es una clase de palabras, ¿sí? Entonces, es como si fuese un conjunto, tal como los días de la semana. Los días de la semana son el conjunto de, por ejemplo. Los días de la semana pueden estar conformados por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estos elementos, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta domingo, cumplen el requisito de ser días de la semana. El adverbio igual, ¿no? El adverbio es un conjunto A, por ejemplo, que va a estar conformado por una serie de palabras, un conjunto abierto en realidad, porque pueden crearse más adverbios. No hay adverbios finitos, quiere decir el conjunto no es finito, es infinito, en el sentido de que se pueden crear más y más adverbios, ¿no? Ahora, ¿qué deben cumplir las palabras para estar dentro de esta categoría, para ser llamadas adverbios? Para saber ello, tenemos que caracterizar estas clases de palabras según las características lingüísticas de la gramática. Sabemos que la gramática tiene ciertos componentes, como son el morfológico, el semántico, el sintáctico. Por ello, para que una palabra, por ejemplo, afuera, sea considerada adverbio, debe cumplir ciertas características. La primera de ellas es la invariabilidad. No puede variar, es decir, no tiene género femenino o género masculino o un neutro, no tiene. Tampoco tiene número singular o número plural. A diferencia de los adverbios, los nombres sí tienen género y número, ¿no? Por ejemplo, mesas es un nombre o sustantivo que está en género femenino, número plural. Relojes está en número plural y sabemos que es masculino. Sin embargo, los adverbios son unas palabras que se caracterizan por ser invariables. No presentan género, no presentan número. Veamos aquí tres ejemplos donde hay oraciones y en negritas aparecen los adverbios. Primer ejemplo, Angie regresó media fatigada. Vemos que hay un sujeto Angie femenino, ¿no? Es el nombre de una mujer. Regresó, es decir, que había salido pero ha vuelto, se ha desplazado, ha retornado a su lugar de origen. Y luego tenemos la forma en que ella regresa, el adjetivo fatigada. En realidad, bueno, es un participio, ¿no? Ada dice fatigada, es un participio, pero funciona como adjetivo. Este adjetivo está en género femenino. Los adjetivos, los participios pueden, ¿no?, aceptar o admitir la flexión de género. Por eso no dice Angie regresó media fatigado, no dice Angie fatigado, no se está diciendo, ¿no? Sino Angie, entonces, concuerda con fatigada, porque se entiende que es femenino, ¿no? Entonces decimos Angie regresó fatigada. Sin embargo, aquí hay una palabra que está en negrita, que está más oscura, que es el adverbio medio fatigada. Vemos esta palabra medio, ¿no? Y algunos pensarán, pero acá hay un error, no debería ser medio. Quizás la concordancia también debería establecerse con el adverbio, ya que si Angie es femenino, fatigada es femenino, entonces media también debería ser femenino. Es lógico pensar de esa manera, ¿no? De hecho, muchos hablantes dirían, Angie regresó media fatigada. Sin embargo, hay que añadir algo, ¿no? Cuando una palabra modifica un adjetivo, indicándonos su cantidad, su grado, automáticamente esa palabra se denomina adverbio.
Aquí el adjetivo es fatigada. Si yo quiero decir la cantidad de fatigada, yo digo muy fatigada, poco fatigada, más o menos fatigada, un poquito fatigada o recontra fatigada. Estas palabras que están indicándonos el grado, la cantidad del adjetivo, se van a llamar adverbios y los adverbios son invariables. No podemos hacer que tengan un género o que tengan un número. Y el adverbio es medio, ¿no? El adverbio es medio, esa es su forma. No lo podemos flexionar, no podemos hacer que cambie a medias, a medio, a medios, ¿no? Si es varones, a ver, si es Angie o si es Angie y su novio, ¿no? Regresaron medios, fatigados, sería no, no puede ser, ¿sí? O sea, el adverbio no concuerda, como si lo hace el adjetivo, ¿no? Como lo hace el nombre, el adverbio no concuerda. El siguiente ejemplo, tus parientes, plural, ¿no? Confían mucho en ti. Mucho es el adverbio, no varía, a pesar de que sean tus parientes. Mucho se mantiene invariable, no se flexiona como plural, tampoco está en masculino por más que esté la O ahí, esa O no indica masculino. No siempre que veamos una O o que veamos una A va a ser masculino o femenino. ¿Sí? En estas palabras que son adverbios, no. No tienen ningún significado ese tipo. Siguiente ejemplo, nosotros no fijamos los precios. El adverbio es no, un adverbio invariable. No tiene género, no tiene número. No admite el plural, no admite el femenino, no admite el masculino. Simplemente no lo tiene. ¿Sí? Una segunda característica de las palabras, como fuera, lejos, allí, allí, son adverbios, es que sintácticamente van a cumplir una función de ser modificadores de otras palabras, ¿sí? Modifican el significado de otras palabras, completan el significado de otras palabras. Por ejemplo, al adverbio generalmente lo modifica el adverbio. Perdón, al verbo lo modifica el adverbio. Por ejemplo, cantar, ¿no? Y le ponemos un sujeto. Matías canta. A ese cantar, a esa acción de cantar, va a poder modificarle un adverbio. Canta bien, canta allí, canta diariamente, ¿no? Cuando un adverbio es modificado por una palabra, ¿sí? El adverbio es una palabra. Entonces, esa palabra que lo modifica es un adverbio, ¿ya? Por ejemplo, Matías canta allí, cantó ayer, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que no decimos cantó ayer, ¿no? Sino que decimos cantó la semana pasada? Ambos son circunstanciales de tiempo, ¿sí? Cantó ayer, ¿cuándo cantó? Ayer, circunstancial de tiempo. Función sintáctica es circunstancial de tiempo. ¿Cuándo cantó? La semana pasada, también es circunstancial de tiempo. Sin embargo, pese a que son la misma función, pese a que son la misma función de circunstancial, categorialmente, a nivel de categorías, a nivel de clases de palabras, son diferentes. Ayer es un adverbio porque es una sola palabra, y la semana pasada es una frase nominal cuyo núcleo es semana. Su artículo y pasada su adjetivo, que en realidad es un participio, pero funciona como adjetivo. ¿Sí? Otra. Jimena nada bien. Jimena nada en la playa. Jimena nada bien, bien es un adverbio porque es una sola palabra, y que nos dice como nada, bien o mal, es un adverbio de modo. Pero si decimos Jimena nada en la playa, ya no es un adverbio, es una frase preposicional porque empieza con la preposición en. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? En cuanto a modificadores de verbos, no solamente el adverbio modifica el verbo, sino que hay otras categorías, otras clases, otras frases que también modifican el verbo, como es la frase nominal, la frase preposicional y el mismo adverbio, que se llamaría frase adverbial, ¿ya? Otra palabra que es modificada por el adverbio es el adjetivo, ¿no? El adjetivo puede ser modificado por un adverbio, ¿no? Por ejemplo, es una persona muy empática, ¿no? Aquí, empática está modificando a persona, que es el adjetivo. Vamos a modificar esto. Voy a salir de este modo, creo que es así. Y lo voy a cambiar de color.
Vamos a cambiar persona, aquí no debe estar en rojito, sino que bueno, persona no está modificado por nada. La palabra empática es el adjetivo, no es un adverbio, es un adjetivo, la característica de una persona, y esa palabra empática va a ser modificada por el adverbio muy. Recuerden que los adjetivos son modificados por, ¿no?, los adverbios de cantidad. Adjetivos, por ejemplo, buena, ¿no? ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es buena. Entonces, vamos a modificar esa propiedad con sus grados. Muy bien. O podemos decir un poco buena, más o menos buena, ¿ya? ¿No? Esos son los adverbios que modifican adjetivos. Por ejemplo, difícil, ¿no? Muy difícil, recontra difícil, ¿no? Medio difícil, poco difícil. Los adjetivos, a su vez, modifican a los nombres. El adjetivo modifica el nombre, el adverbio modifica el verbo. Y a veces el adverbio modifica el adjetivo, como estamos viendo aquí. También puede modificar a otro adverbio, ¿no? Como por ejemplo tarde, lo entregó tarde. ¿Cuándo lo entregó? Tarde. ¿Cuándo es tiempo? ¿No? Tarde es un adverbio de tiempo. Podemos decir demasiado tarde, muy tarde, recontra tarde. Al igual que modifica un adjetivo, también puede modificar a otro adverbio. Y esa es la característica sintáctica, es decir, es su función dentro de una frase, dentro de una oración. El adverbio funciona como un modificador o como un circunstancial. Semánticamente, el adverbio expresa distintas ideas. Por ejemplo, anoche lo liberó el juez. ¿Cuándo lo liberó? Anoche. Esta palabra anoche es un adverbio de tiempo, tal como decimos mañana, hoy, ¿no?, que son adverbios de tiempo. Pero hay que tener cuidado si decimos, por ejemplo, yo llegué tarde a la reunión, tarde es un adverbio, pero cuidado cuando decimos en la tarde iré a tu casa, ¿no? Ahí en la tarde se está con un artículo, la tarde, es un nombre, ¿no? Por ejemplo, mañana nos vemos en la universidad. Mañana ya es un adverbio, pero tengamos cuidado cuando aparezca con un artículo, ¿no? Cuando decimos la mañana o esta mañana, ¿ya? Porque allí sería un sustantivo, ¿no? La mañana está nublada. Esta mañana me encontré con Paco. Allí no es un adverbio, es un nombre. Hay que tener cuidado con estos adverbios de tiempo que podrían ser confundidos con sustantivos que también indican tiempo. Hay que tener cuidado. El sustantivo siempre aparece con un artículo. El adverbio, ¿ya? Otro ejemplo, este método funciona bien, ¿no? Ahí tenemos el adverbio bien, que es un adverbio de modo. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿cómo funciona? Bien, ¿no? Funciona bien, ¿ya? Ahora, también ese bien, no, a veces no funciona como modo, ¿no? No siempre funciona como modo. Por ejemplo, podemos decir, está bien bonito tu trabajo. Y ahí ese bien bonito ya no es de modo, bien de modo, ¿no? De cómo. Sino está indicando grado, es de cantidad. ¿Sí? Entonces, hay que estar atentos a que los adverbios pueden admitir polisemia, ¿no? Con un cierto contexto pueden ser polisémicos. Luego tenemos el siguiente adverbio, aquí, ¿no? He vivido aquí desde mi niñez. Aquí es un adverbio de lugar que indica que estoy en el punto cercano, ¿no? A diferencia de allí, que se supone que es el lugar donde el que está hablando no se encuentra. He vivido allí, no es que ya no estoy allí, ¿no? He vivido aquí, que me encuentro en el lugar donde yo describo. Estos adverbios del lugar hay que tener cuidado, ¿no? Se parecen mucho a acá y allá. La diferencia es que acá y allá son puntos más grandes, mientras que aquí y allí son puntos específicos, como si se estuviese señalando el lugar. Bueno, y existen otros adverbios, ¿no? Aquí se ha presentado el de tiempo, el de modo y el de lugar, pero tenemos los de duda, por ejemplo, quizás, ¿no? Tenemos el de cantidad, por ejemplo, muy o mucho, ¿no? O poco o medio, ¿sí? Y tenemos los de negación y afirmación. Bueno, vamos a verlos dentro de un rato. Ahora, la clasificación del adverbio según su forma. Bueno, con esto, esta primera parte, espero que le hayan tomado una captura.
que haya quedado claro, si hay una pregunta me dicen. Vamos a ver las clasificaciones o las clases de adverbios según su estructura. Por ejemplo, observen las oraciones primeras, ¿no? Delia siempre ha colaborado con nosotros, ellos quieren provocar adrede una discusión, ahora mi familia vive en Madre de Dios. Observando estos ejemplos nos damos cuenta de que los adverbios son palabras simples, son univerbales. No se trata de palabras complejas del tipo arroz con leche o luna de miel, ¿no? Que son como, bueno, yo quiero un arroz con leche, ¿ya? Arroz con leche no es solamente arroz con leche, ¿no? Lleva más cosas, es el nombre de un postre, ¿ya? Y entonces es una palabra compuesta en ese sentido, como una especie de locución, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con luna de miel, es una locución, es como una frase hecha, ¿ya? Entonces, cuando se trata de palabras simples, se va a llamar adverbio simple, ¿no? Ahí los adverbios son siempre, adrede, ahora, son adverbios simples. Solo tienen su raíz y nada más. No encontramos flexión, no encontramos derivación. Solo encontramos el lexema o la raíz o el morfema lexical, ¿no? Por ejemplo, en los casos anteriores, medio, mucho, no, ¿qué más? Muy, ¿no? Tarde, demasiado, anoche, bien aquí, son simples, es decir, solo presentan una raíz. En cambio, los derivados, además de presentar su raíz, van a presentar una derivación, por eso se llaman derivados. Es decir, presentan un sufijo derivativo, el cual es mente, ¿no? Mente, que no significa lo que está en nuestra mente como idea, ¿no? Sino que más bien nos permite crear ese inventario abierto, ¿no? Casi infinito de adverbios que puede haber, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua posee sufijos que permiten crear nuevas palabras a partir de otras, ¿no? Por lo tanto, digamos que ese inventario es abierto, ¿no? Ya que se puede ir creando con el tiempo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, feliz, que es un adjetivo, que el adjetivo ustedes saben que indica propiedades de cosas, y bueno, quienes están felices son siempre personas, animales, ¿no? Por ejemplo, mi perro está feliz, yo estoy feliz, nosotros estamos felices, ¿no? Las personas, los estudiantes están felices. Feliz es un adjetivo porque indica propiedades sustantivas, propiedades de entidades concretas y que tienen vida, ¿no? Están felices. Ahora, ese adjetivo feliz puede pasar a la categoría adverbio si le añadimos un sufijo derivativo, es decir, que cree una nueva palabra, no un flexivo, un derivativo. Le podemos decir felizmente y ahora estamos ante un adverbio, ¿ya? Lo mismo pasa con afortunada, ¿no? Afortunada, qué mujer más afortunada, ¿no? Qué vida tan afortunada, es un adjetivo. Y puede pasar a adverbio, afortunadamente. Y ya indica cierta opinión, ¿no? Afortunadamente no hubo víctimas. Es como mi comentario, que bueno, qué bueno estoy diciendo. Está durmiendo tranquilamente. ¿Tranquilamente de qué adjetivo deriva? De tranquilo. Cuando decimos yo soy tranquilo, yo soy tranquila, ¿no? La tarde está tranquila. Nuevamente ahí, tarde es sustantivo porque está con la, ¿no? La tarde está tranquila, ¿ya? La noche estuvo tranquila, ¿sí? ¿No? Entonces, ese adjetivo tranquila pasa a adverbio, a otra categoría de palabras, otra clase de palabras, gracias al sufijo derivativo mente, donde ahora funciona como un adverbio. Está durmiendo tranquilamente. Los adverbios modifican a los verbos. ¿Cuál es el verbo? Dormir. ¿Cómo duerme? Tranquilamente, ¿no? Ya no es una persona la que califico de tranquila, ya no es un sustantivo. Ahora es una acción, la acción de dormir. ¿Cómo duerme? Tranquilamente. Edita fácilmente sus fotografías. ¿Cómo edita fácilmente? ¿No? Está diciendo cómo hace esa acción, cómo realiza la acción. Y fácilmente es un adverbio que deriva del adjetivo fácil. Fácil puede ser la propiedad, por ejemplo, de un sustantivo como ejercicio, examen, tarea, ¿no? El tercer tipo de adverbio es llamado locución adverbial, es decir, se trata de frases, es como si fuese una frase, ¿no? ¿Qué es una frase? Es un conjunto de palabras que tienen un sentido, ¿no? Esta es una frase, entonces hay frases o llamadas, mejor dicho, locuciones adverbiales. Estas locuciones son expresiones fijas,
no cambian, ¿no? Están constituidas por palabras que cumplen una función adverbial. Por ejemplo, estaba allí cantando a todo pulmón. Ese a todo pulmón es como si dijésemos fuertemente, ¿no? Ese a todo pulmón, esas tres palabras que forman una estructura fija, funcionan como un adverbio. ¿Sí? Funcionan, se reemplazan. Eso quiere decir que lo podemos reemplazar por un adverbio. Sin duda es una región muy turística. Ese sin duda podemos reemplazarlo por, de repente, efectivamente, ¿no? Efectivamente, es una región turística. Sí, es una región turística. Evidentemente, es una región turística. O sea, es un adverbio de afirmación. Sin duda, porque si no tiene dudas, afirma, ¿no? Podemos reemplazarlo por supuesto, que también sería una locución adverbial. Sí, por supuesto, efectivamente, evidentemente, ¿no? Y el tercer ejemplo, en este lugar se trabaja de sol a sol, significa diariamente, ¿no? Todo el tiempo, diariamente. Ese de sol a sol es una locución adverbial. Y así tenemos más locuciones adverbiales. Por ejemplo, tal vez el sábado viaje a Huaral. Tal vez el sábado viaje a Huaral. Tal vez es una locución adverbial. Pero la puedo reemplazar por un adverbio, como quizás. ¿Ya? Quizás también es locución adverbial. Otra locución. A ver. Por ejemplo, cuando queremos decir, ella trabaja, ella resuelve rápido los ejercicios, ella resuelve rápido. ¿Cómo hace rápido? ¿Cómo lo podemos cambiar? A ver, por varias palabras. Ella resuelve en un santiamén los ejercicios. ¿Ya? Así, ¿no? Hay distintas locuciones adverbiales que podemos emplear para tener un mismo significado, pero son frases hechas. Ok, veamos. Vamos a ver aquí las clases de adverbios según su significado. Voy a poner ese rato que están mandando mensajes y voy a interrumpir. Ahora sí. Clasificación del adverbio según su significado, ¿no? Tenemos adverbios de tiempo, como hoy, ¿no? De tiempo, ahora y mañana, pronto, ¿no? Tarde, temprano, ¿ya? Ayer, anteayer, pero, por ejemplo, la semana pasada, el año pasado, hace unos días, no, pues no son adverbios, son frases nominales en algunos casos, algunas veces tendremos frases preposicionales, ¿no? Pero cuando se trata de una sola palabra, adverbio de tiempo. A veces hay locuciones, ¿no? También, o sea, hay que estar atentos si se trata de frases así como estructuras fijas que funcionen como adverbios de tiempo. Tenemos también los del lugar. Aquí, ahí, arriba, lejos, cerca. Aquí indica un lugar exacto, ahí un lugar inespecífico, ¿no? Ahí no sabemos cuál es. Arriba, abajo, ¿no? Afuera. Ahora, estos adverbios de lugar hay que tener cuidado con los que tienen alternancia, ¿no? Porque hay adverbios que son, por ejemplo, fuera y afuera, delante y adelante, detrás y atrás. Con esos adverbios de lugar hay que tener cuidado. ¿Cuándo usar cada uno? ¿Se usa indistintamente? ¿Cuando se nos ocurra? No. Se va a preferir usar de, o sea, los que no empiecen con A, sino con D, o que no empiecen con A, cuando les sigue una preposición de. Por ejemplo, te espero afuera de la casa. Bueno, como le sigue de, se va a preferir usar fuera de la casa. ¿Ya? Está adelante de María. Como le sigue de, no hay que usar esa A, hay que utilizar delante de María. ¿Sí? Está atrás de la cocina. Bueno, como está de, hay que borrar esa A y hay que utilizar otra forma. No está detrás de la cocina. ¿Sí? Entonces hay una restricción respecto de A con D. No se acepta, ¿no? Preposición que empiece con A no le puede seguir de, hay que cambiarlo de otra forma. Entonces decimos fuera de, correcto. Afuera de, no. Lo cambiamos. Y si no está de, si decimos
Está afuera, normal, se deja así, o si quieres está afuera, no hay ningún problema. Y por otro lado, cuando el adverbio es específico, no se acepta el adverbio de cantidad, ¿no? Por ejemplo, ven más acá, eso sí se acepta, más acá, porque acá es general, ¿no? Es como si fuese un lugar, pero es toda una región. Pero si yo digo más aquí, no se acepta, ¿no? Más aquí, porque ya aquí ya está especificado. Más acá sí, más aquí. Más allá sí, más allí no, ¿no? Allí sí está. Los de modo, bien, mal, adrede, así, deprisa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de modo como, que es cómo cocinas bien, cómo cantas mal, cómo sucedió esto, cómo lastimaste, adrede, ¿ya? ¿Cómo haces esto así? ¿Cómo lo haces deprisa o rápido? Hay que estar muy atentos con la palabra rápido, porque algunos podemos pensar que rápido es siempre un adjetivo o que siempre es un adverbio. Es una palabra que puede ser adjetivo o adverbio, ¿ya? Entonces, si yo digo es un trabajador rápido, va a ser un adjetivo. Si yo digo él habla muy rápido, es un adverbio. Entonces hay que tener cuidado ahí con ese rápido, porque es igual en ambos casos. Cantidad. Otra clase de adverbios son las de cantidad. Son aquellos que se utilizan cuando queremos que el adjetivo esté en grado superlativo, ¿no? Cuando decimos muy o mucho, ¿no? Sobre todo el muy. En realidad el muy y el mucho son como hermanos, ¿sí? Solo que ese mucho ha caído la O y decimos much y luego ese ch se volvió una muy, ¿ya? Entonces en realidad son el mismo tipo de adverbio, ¿no? Pero hay un cambio en que bueno, entonces los de cantidad son poco cuando decimos el adverbio, por ejemplo, yo hablo poco, como poco o duermo poco, ¿no? Tiene que ver con la cantidad con la que haces la acción. O mucho, habla mucho, corre mucho, estudia mucho. Podría ser más, ¿no? Por ejemplo, pregunta más, atiende más, participa más. O podría ser el muy que ya, bueno, necesita estar con un adjetivo. Muy listo, muy inteligente, muy limpio, muy ordenado. ¿No? Está con un adjetivo, a diferencia de los otros, ¿no? Que pueden aparecer con adverbios o con adjetivos. Tenemos también algo que decir sobre estos de cantidad, ¿no? Mucha gente los confunde con determinantes, con pronombres, con otras clases de palabras, hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, ese poco, no te vayas a confundir en yo trabajo poco o yo duermo poco, donde son adverbios, con, por ejemplo, tengo poco sueño, tengo poco trabajo, cociné poco arroz, ¿no? No vas a confundir con esos pocos porque allí están modificando un nombre y por lo tanto se trata de determinantes, ¿sí? O el mucho, ¿no? Mucho. Por ejemplo, yo he trabajado mucho hasta ahora, de repente Javier habla mucho, donde es adverbio, ten cuidado, no vas a confundir con el mucho de determinantes, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos amigos, o mucho estrés me ha causado esta tesis, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el mucho, que es determinante, y el mucho como un adverbio, hay que tener cuidado. Acá hay una pregunta, me parece, ¿no? ¿Sí? Hay una pregunta, ¿escuchamos? Sí, profesora, ¿nos podría Sí, dar un Valeria. ejemplo más sobre cómo no debería usarse como un adverbio? ¿Cuándo no debería considerarse un adverbio? ¿Cómo así? A ver, explícame tu pregunta, no entendí. Cuando es determinante. Ya. ¿Cómo no confundirlo con un determinante? Mira, acá justo viene la siguiente diapositiva. ¿Sí? Aquí estamos. A ver, vamos a ver si hay algo. Simplemente menciono los otros adverbios de afirmación, ya sabemos si efectivamente es cierto, por supuesto. El de negación, no, nunca, jamás, poco, nada que ver. Incluso cuando hablamos coloquialmente decimos nada que ver, ¿no? Y ese nada que ver es negación. Y cuando recuerden, se trata de una estructura fija, es una locución. De duda, quizás, acaso, tal vez, posiblemente. Pasemos a esta pregunta, que a mí me parece la más importante, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos.
Diferencias entre un adverbio y otras categorías o clases de palabras. El adverbio, chicos, recuerden que modifica un verbo. O sea, si yo digo, ¿será o no será un adverbio? Fíjate que hay un verbo al costado y que ese verbo no solo está al costado, sino que verdaderamente sea modificado por ese adverbio. Por ejemplo, tenemos duerme demasiado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿demasiado es un adverbio? A ver, pregúntate si está modificando dormir, ¿no? Está durmiendo, mira, se la pasa 10 horas durmiendo, ¿no? Entonces sí, pues duerme demasiado, es la cantidad de esa acción, ¿no? Cantidad de esa acción. ¿Qué más podríamos decir? Gana demasiado, podríamos decir habla demasiado, cocina demasiado de repente, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es un adverbio, modifica la acción, modifica el verbo. Comen mucho también, ese mucho está modificando a comen. Ah, si todo el día comen y comen y comen, comen mucho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Modifican un verbo. Te llamo mañana. ¿Cuándo te llamo? Mañana te llamo el... Miren, si el profesor dice te llamo el sábado, a ver, te llamo el sábado, ya no es adverbio porque ya apareció el artículo, ya es un nombre, es un día de la semana, y los días de la semana son sustantivos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque no solo los adverbios modifican a los verbos, sino también las frases nominales, ¿no? ¿Ah? Bueno, pero ahí te llamo mañana, te llamé ayer, te vi hoy, ¿no? Ahí son adverbios, ¿no? Es una palabra. Cuidado con los pronombres, ¿no? Pronombres. Por ejemplo, duermen demasiados. Mira, duermen está en plural. Demasiados está en plural. Es como si ese demasiados fuese ellos. Ellos duermen. Sí, ellos duermen. Demasiados duermen. O comen muchos. Y quiere decir que ellos comen o comen ellos. Comen muchos. Muchos comen. Por ejemplo, no me gustan estos ejemplos a mí, la verdad. Yo hubiese colocado, a San Marcos postulan demasiado. Ahí está. Así lo hubiese puesto. ¿Quiénes postulan a San Marcos? Demasiados. Ahí está, es un pronombre. Es como si yo dijese, ellos postulan a San Marcos. Y no digo ellos, sino digo demasiados. ¿Por qué? Porque ya se entiende de repente según el contexto, qué sé yo. ¿Ya? Muchos, ¿no? Muchos se casan a los 30 años. Ese muchos es el pronombre, porque yo lo puedo reemplazar por el pronombre ellos. Ellos se casan a los 30 años. ¿Ya? Muchos preguntaban por ti. Ahí está, ¿no? Ese muchos es el pronombre. Lo reemplazas por un pronombre. Yo, tú, él, ellos, nosotros, ustedes, ¿no? ¿Sí? Muchos preguntan por ti. Ellos preguntan por ti. ¿Sí? Pero acá lo han puesto al final, ¿no? Preguntan por ti muchos. Claro, también puede estar al final. El sujeto se puede mover, no hay problema. Pero no está modificando al verbo, ¿no? Muchos comen mucho, ¿no? Muchos comen mucho. El primer muchos es un pronombre, es como si dijésemos ellos. El segundo mucho modifica el verbo, comen mucho, comen demasiado, ¿no? Muchos comen demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿quién es muchos? Muchos alumnos. Comen demasiado, ya demasiado, pues, están todo el tiempo comiendo de repente, ¿no? Por el estrés que les genera de repente las clases. Entonces, atentos, atentos al adverbio y al pronombre. Determinante. Duerme demasiado tiempo. Mira, ese demasiado ya no está modificando a duerme, sino está modificando el tiempo. El tiempo puede ser demasiadas horas, demasiados minutos, demasiadas semanas, no sé, ¿no? Años, no sé. Porque es el tiempo. El tiempo, ustedes saben que puede ser medido en distintas unidades también. Entonces, ese demasiado modifica tiempo. Comen mucho queso, ahí está, ¿no? Ese mucho ahora está modificando la cantidad del queso. Es decir, son determinantes porque cuantifican al nombre, al sustantivo. Tiempo y queso son sustantivos. ¿Qué más podríamos decir? Pepito tiene muchos amigos. ¿No? ¿Qué más? Tengo demasiado trabajo. ¿Ya? La profesora ha dejado mucha tarea. Ahí está, ¿no? Tareas, sustantivos. Entonces, cuando estas palabras modifican a un sustantivo, son determinantes. Y por último, sustantivos, no confundir el adverbio con el sustantivo. Recuerda que el sustantivo lleva artículo. ¿Qué es un artículo? El, si es definido, la, si es definido femenino, un, si es indefinido, ¿cierto? Una, si es indefinido femenino. Te llamo por la mañana, ¿no? Entonces,
La palabra mañana puede ser sustantivo, puede ser adverbio, depende del contexto, o sea, hay que ver con qué palabra aparece, ¿no? Si digo la mañana, es sustantivo. El mal está hecho, mal. Puede ser adverbio. Si yo digo habla mal, vive mal, ¿no? Me pago mal, ¿no? Pero si dice el mal, bueno, ya se convirtió en sustantivo, está con un artículo, es un sustantivo. La tarde está fresca, ¿no? Está el artículo ahí, es un sustantivo. ¿Ok? Entonces ahí está, tómale una captura de esta parte y vamos a intentar responder algunas preguntitas. A ver, ahí estamos. Ya está. Vamos a resolver. Acá hay dos ejercicios. La primera, elige la alternativa que presente más adverbios y la segunda, marque la opción donde hay una locución adverbial. Donde hay una locución adverbial. Vamos a ver, les doy un minuto y respondemos, ¿sí? Un minutito. Ya, muchachos, vamos a ver, ¿sí? En la primera, vamos a identificar. Sandra, solíamos rezar juntos por la noche, no hay ningún adverbio, ¿no? Sandra, sustantivo, solíamos y rezar verbos, puntos, adjetivo, por la noche, frase preposicional. Esto está indicando tiempo, ¿sí? Pero es una frase preposicional, ¿no? Esperamos que sí haya transparencia, jefe. Esperamos verbos que conjunción sí es un adverbio de afirmación. Haya verbo, transparencia, sustantivo, jefe, sustantivo. Solamente hay un adverbio, que sí es un adverbio. Solamente hay uno. El sí que está en poquito. Tal vez, locución adverbial de duda, es como si dijésemos quizás. Podamos y esperar verbos. Hasta el fin de mes, todo este hasta es una frase preposicional. Entonces solamente hay un adverbio, ¿no? Hay un adverbio y además hay una vez una frase preposicional. Pero nos piden adverbios solamente, no nos piden frases preposicionales. Una FPRE, recuerda que es una frase que empieza con preposición, ¿no? Por, hasta, con preposición. En la siguiente de, francamente, es un adverbio derivado, no es un adverbio simple, sino por la palabra sistema. Y ya no hay más. Hay es un verbo, respuesta, sustantivos, a, preposición, esa, pregunta, frase, nominal. Solamente hay dos adverbios, ¿no?
2 adverbios. Hasta ahora es la que va ganando. Y la D, quizá, adverbio de duda, ni, determinante posesivo, padrino sustantivo, trabajo verbo, fuera, adverbio de lugar. Del, forma contracta de preposición más artículo. País sustantivo y pronto adverbio de tiempo. Entonces tenemos adverbio de lugar, adverbio de duda, adverbio de lugar y adverbio de tiempo. 3 adverbios, por lo tanto, nuestra respuesta es la E. ¿Ya? Nuestra respuesta es la E. La siguiente, 2. Lisa lo hizo con la intención de dar información. No hay una estructura fija. ¿Sí? Profesora, dar información no es una estructura, es una frase, ¿verdad? Pero no es una locución. Eso para que recuerdes la conferencia de hoy. Tampoco hay frase adverbial. ¿Ya? Frase adverbial de repente, de sol a sol, a cantar, ¿no? Acá no hay una locución adverbial. Todos nosotros trabajamos con un género, no hay. La vida puede cambiar en un santiamén. Este en un santiamén sí es una locución adverbial, es como si como rápido. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la D, ¿no? Ella es la que presenta locución adverbial. Vamos a ver ahora algo más, son las preposiciones. Veamos las preposiciones. Estas palabras, ¿sí?, son de inventario cerrado, a diferencia de las categorías adverbiales o de las palabras adverbiales. Las preposiciones, sí, no hay una palabra que me ayude a crear preposiciones, ¿no? No hay, ¿no? Estas no tienen forma derivada, no se originan de ninguna otra palabra. Se caracterizan por ser invariables, al igual que los adverbios. No tienen género femenino masculino, no admiten el plural, tampoco el singular, simplemente no varían, no tienen esa marca. Sintácticamente son nexos que subordinan a la palabra que sigue, son nexos. A veces agrupan dos nombres, o sea, están en medio de dos sustantivos, como pueden estar con un verbo y un sustantivo, o con un adjetivo y un sustantivo, ¿no? Entonces, son nexos y subordinan a las palabras que les siguen, a las que están después de ellas. Semánticamente, su significado dependerá del contexto, es decir, son altamente polisémicos. Recuerden ustedes que en la semana 8 hemos hablado de la polisemia. La polisemia consiste en que las palabras no tienen un solo significado. En realidad, admiten varios significados dependiendo del contexto lingüístico o incluso de la situación. Vamos a ver, su estructura es con un lexema, con dos lexemas o con lexemas separados. Y vamos a tener aquí preposiciones simples, como están en el cuadro anaranjado. Tenemos la preposición bajo, ¿ya?, que significa subordinación, control, ¿no? Cabe, que significa cerca. So, que está en desuso y que es como también, como si dijésemos bajo o control o subordinación. A, que tiene muchos significados, no podría decir uno solo. Ante, que es como de lugar, ¿no? Con, que también puede indicar instrumento, compañía, también puede tener varios significados. Contra, que obviamente da la idea de que es algo contrario. De tiene muchos significados. Desde podría iniciar un punto de origen durante el proceso de algo. En podría ser lugar entre, está ubicado entre dos, en el medio de algo. Hacia, dirección, hasta, un límite, ¿no?, mediante un camino, de repente, para, como finalidad, pero puede tener más de uno. Por, también un medio. Pro es como a favor de algo, según como es la opinión de alguien, sin carencia, ¿no?, sobre un lugar encima, tras, también podría ser después de un tiempo, tras, versus es como competición y vía también es un medio. Ahora, yo he dicho los significados más prototípicos porque de hecho al inicio admití que estas palabras son polisémicas. Entonces, que yo diga un significado podría depender del contexto.
tienen a veces esta forma simple que estamos viendo aquí, se van a llamar simples, que aparecen solamente en Excel. A veces aparecen contractas. ¿Qué quiere decir? Que las preposiciones a y de pueden aparecer antes del artículo es, de tal manera que se fusionan y se van a volver contractas. Al y del son las formas contractas de a más el y de más el respectivamente. Y si a nosotros nos dicen cuántas preposiciones tiene el siguiente texto, hay que contar esas formas contractas también. Y no las vayamos a dejar de lado. Con lexemas separados se van a llamar locuciones preposicionales. Es decir, son estructuras fijas que equivalen a una preposición. ¿No? Por ejemplo, a base de, cuando yo digo, vamos a preparar este puré a base de espinaca, ¿no? Vamos a echarle leche, mantequilla, ¿no? Ese a base de es como si dijésemos, vamos a hacer un puré con espinaca, con. Entonces, esas tres palabras, esa estructura de tres palabras funciona como una sola. Funciona como una sola. Entonces decimos, está hecho con espinaca. ¿Sí? A base de locución. Debajo de, como dijésemos, bajo, está debajo de la cama, está bajo la cama. Delante de, ¿no? La niña está parada delante de la estatua, está ante la estatua, ¿no? Por medio de, que podría ser entre, ¿no? O por incluso, en lugar de por, junto a cabe, encima de sobre, en vez de por, de acuerdo con según, por debajo de, bajo, ¿no? Frente a, ante, y etc. ¿Sí? Estas locuciones podrían utilizarse en vez de las preposiciones simples. Y ahí llamamos locuciones preposicionales. Vamos a ver un poquito acerca de bueno, antes de eso, tomar una captura, de que nos pide, tomar una captura, y vamos a ver ahora los significados de estas palabritas. ¿Sí? Veamos. A ver, tenemos aquí tres preposiciones. A puede significar dirección. Cuando decimos regresaré a mi pueblo, ¿no? O sea, regresaré a Tacna, regresaré al Perú, regresaré a mi casa, regresaré a la universidad, ¿no? Entonces es como el verbo que se ha usado es regresar, que es ir a un lugar, ahí está indicándote dirección, está indicándote el lugar. Tiempo. Claudia, la coma, vamos a ponerle la coma vocativa porque está medio raro eso. Vamos a ponerle. Aquí está, Claudia, coma, vendré a las 9 horas, ¿ya? Coma vocativa. Ya. Vendré a las 9, ya a las 9 ya no significa lugar, ¿no? Como regresaré a mi pueblo. A las 9 ahora indica tiempo. ¿Se dan cuenta ustedes que las preposiciones sirven de nexo? Vendré es la primera palabra, el verbo. El nexo es a y la palabra subordinada es las 9. ¿Sí? Porque las preposiciones son nexos subordinantes, subordinan, enlazan palabras, unen palabras, pero a la vez subordinan lo que le sigue. A las 9 es la parte subordinada y está indicando tiempo, las 9. Causa, lo organizaré a tu pedido, ¿no? O sea, porque tú me lo has pedido, lo organizaré a tu pedido, está indicando causa. Lo compró a 50 soles, ahí está indicando precio, ya no indica dirección o lugar, no está indicando tiempo, no está indicando causa, ahora indica precio. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, por este ejemplo, que la palabra a tiene muchos significados. Incluso tiene un significado que yo diría, o sea, para mí es el más difícil de comprender muchas veces, que es el de objeto directo, ¿no? El de objeto directo. Por ejemplo, saludaré a mi tía por su cumpleaños. A mi tía es OB, es el objeto saludado, es la persona saludada. Entonces, cuando el objeto es una persona, es animado, en español se coloca a. Saludaré a mi tía, no. Saludaré a mi tía. ¿Sí? Entonces, la a también tiene una función de objeto directo cuando es persona. Por ejemplo, María ama a Jesús, ¿no? Entonces, no es María ama a Jesús, sino ama a Jesús. ¿Cuál es el objeto amado? Jesús. ¿Por qué lleva a? Porque es humano.
¿no? Porque es animado, tiene vida, ama a Jesús. La A también tiene un significado muy importante que es el objeto, y eso es un significado gramatical. Luego tenemos con. Esta preposición significa instrumento, compañía, modo. Instrumento, lo golpeo con un bate, ¿no? Es el instrumento. Bueno, profesora, voltear, no, a ver, cocinar, ya, o lo picó, a ver, lo picó con un cuchillo, no sé, de carne, no sé, ¿ya? ¿Qué más podría ser un instrumento? A ver, lo grabó con una grabadora profesional, ¿no? Lo fotografió con su celular, un instrumento, ¿no? Abrió la puerta con la llave, ¿no? Un instrumento. De compañía, pasearon con sus abuelos, paseó con su perrito, ¿no? Fue al cine con sus amigas, compañía. De modo, el niño caminó con cuidado, ¿no? Y esta es muy importante, ¿no? ¿Qué más podría ser de modo? A ver. Ella habla con moderación, ¿no? Lo trata con amor de repente, ¿no? Es modo, ¿sí? Luego tenemos de, que puede significar materia, asunto, causa, pertenencia, entre otras, ¿no? Por ejemplo, regaló un collar de perlas. ¿Qué significa eso? El collar está hecho de perlas. ¿Es la materia o el material? En todo caso, ¿ya? Collar de perlas. A ver, ¿qué más podría ser? Vaso de vidrio, copa de cristal, ¿no? Así, ¿no? Que es el material. A ver, un polo de algodón, de repente, ¿no? Asunto es el tema del cual se trata un texto, ¿sí? No hablaremos de religión, del tema, ¿no? ¿Ya? Causa, se murió de hemorragia, se murió de COVID, de repente, ¿no? Que hemos estado también viviendo esta situación. De pertenencia, la casa de ella es santa. ¿Ya? Ahora, la palabra de también significa asunto, ¿no? ¿Qué más significa? A ver, contenido, ¿sí? Por ejemplo, copa de vino, ¿sí? Que contiene vino, vaso de agua, que contiene agua, ¿ya? A ver, ¿qué más podría ser? A ver, una taza de chocolate, o sea, que contiene chocolate, ¿no? Un libro de adivinanzas, que contiene adivinanzas. Entonces, la palabra de no solo significa materia, ¿no? También significa contenido. Ahora, muchos hablantes dicen, pero vaso de agua, como si el vaso no está hecho de agua. O sea, los hablantes creen muchas veces que las preposiciones solo tienen un significado. Y entonces los hablantes se pueden corregir. A este fenómeno se llama hipercorrección. Y es muy común en las lenguas. Y no solamente con la palabra de, sino ocurre a nivel fonético también. La gente se corrige. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, profesora? ¿Por qué usted dice que vaso de agua está bien? Si yo toda la vida he pensado, he escuchado en familia, ¿no? De repente, ¿no? Es probable, ¿no? Que el vaso de agua está mal. Yo les aseguro que la población que habla español tiene sus prejuicios de las propias palabras y pueden decir esto está bien y esto está mal. Ahora yo les digo que a nivel de la gramática es correcto decir vaso de agua, taza de chocolate y no sé, vaso de jugo, ¿ya? Es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de también tiene dentro de su significado el significado de contenido, no solo el significado de materia. Entonces ustedes dirán, ya, ¿y cuál es correcto, profesora? ¿Vaso de agua o vaso con agua? Ambas se consideran correctas. ¿Sí? Ustedes pueden buscar en internet cuál es correcto, vaso de agua o vaso con agua, van a encontrar allí que el DPD señala eso, ¿no? Que ambas son formas correctas. La forma hipercorrecta, la hipercorrección que han hecho los hablantes de vaso con agua es correcta, y la forma que siempre fue correcta era vaso de agua. Ambas se consideran correctas. Bueno, seguimos con más preposiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en, para y por. En puede significar medio, tiempo, lugar y modo, incluso más, ¿no? Si queremos contexto. Medio, ellos llegaron en una ambulancia, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué medio? ¿No? Llegaron en una ambulancia, llegaron a pie, llegaron en bus, ¿cómo llegaron?
Tiempo, mi tía preparó postres en invierno. Tiempo, ¿no? En verano, ¿no? A ver, en fin, tiempo, ¿cuándo lo hizo? De lugar, mis parientes están en Cajamarca y de modo, Lucy, hablemos en privado hoy. De modo, ¿cómo hablaremos en privado? Mira, es diferente el modo y el medio, ¿no? Modo es cómo hablaremos, la forma como hablaremos. Y el medio es la vía como se llega, ¿no? Es diferente. Para, puede significar aptitud, ¿no? Esta niña es apta para la danza. Tiempo, suspendió el juicio para el viernes, o se suspendió el juicio para el viernes. Tiempo. Destinatario, escribí una nota para mi jefe. Propósito, cantaré valses para ustedes. Bueno, más que propósito, yo diría que se lo hizo, el objetivo es destinatario. Luego tenemos por, significa causa, lo premiaron por ganar el caso. También puede ser agente, la pared será pintada por ella. Puede significar medio, te llamaré por teléfono mañana. Medio, igual que vimos hace rato, ¿no? Por la ambulancia. Precio, vendí mi celular por $100. También podría ser a $100, ¿no? Ustedes se dan cuenta que a veces se puede usar una u otra preposición. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Hacemos una captura, pasamos a la siguiente parte. Ahí estamos. Ejercicio de aplicación número 2. En el primero vamos a elegir la opción donde la locución preposicional que ha sido subrayada expresa composición. ¿Cuáles son? En dirección a, en lugar delante de acuerdo con, a base de. Y luego tenemos la número 2. Marque la alternativa donde hay un uso correcto de la preposición, ¿no? ¿Cuáles son las preposiciones? Para, a, bajo, en y a. Ahí están subrayadas. Les doy un minuto y vamos a ver cómo se desarrollaría este ejercicio. ¿Sí? Un minuto.
A ver, muchachos, veamos. ¿Cuál es la respuesta? Miss, no estoy segura, pero creo que es la C, La C, ¿en qué número? en la 1. En la 1. A ver, vamos a ver, ¿ya? Composición. ¿Qué es una composición? ¿Cuál es la composición química del agua? ¿Cuál es la composición de este preparado? Oye, ya, sí, vamos a ver cuál de estas tiene ese significado. El dirigente se aleja en dirección al estudio. O sea, es como si dijésemos hacia el estudio. ¿Sí? Hacia. Es como una dirección. ¿No? Es una dirección. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la primera sería dirección, ¿no? Siempre use hierbas y especias en lugar de sal. Es como si hacemos por sal. Es como un cambio, ¿no? Está indicando reemplazo, ¿no? ¿Qué más puede significar? Alternancia, reemplazo, ¿ya? Fue aplaudido delante de su familia, ante, indicando lugar. Estoy de acuerdo con su respuesta por ahora. Oye, Cristina, por allá. Estoy de acuerdo con su respuesta por ahora. Es, a ver, ¿cómo se diría esto? Estar de acuerdo, pues no se dice este sustantivo. Concordancia, una concordancia, un punto de vista, ¿no? Está hecha a base de componentes naturales. Ahí está, ese es a base de, que es composición. La respuesta es la E. ¿Ya? La respuesta es la E. Luego tenemos la siguiente. 2. Marca la alternativa donde hay uso correcto de la preposición subrayada. ¿Sí? En la A, Elizabeth y yo compramos pastillas para la gripe. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la forma correcta? Esta no es la forma correcta. ¿Cuál es la forma estándar, correcta de decir esta oración? Aunque dialectalmente probablemente muchos de nosotros lo digamos, porque bueno, cuando uno habla no está tan pendiente de las reglas, ¿no? Pero acá, ahora sí hay que estar pendientes para resolver esta pregunta. ¿Cuál sería la forma correcta de pastillas para la gripe? Oye. Ya, pastilla para la gripe. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿Qué dicen? Pastilla para, ¿o cuál sería? Pastilla por, pastilla según, pastilla contra, hasta, durante, contra, ¿no? Aquí hay que corregir. Contra. Ya, vamos a tacharlo y vamos a escribir su reemplazo, que sería contra. Otra, todavía quedan muchos asuntos a deliberar. Asuntos a deliberar, ¿no? ¿Cuál sería la forma? No es A. No es A, vamos a tachar. Por deliberar. Por. Vamos a poner de color rojo. Que se encuentre. A veces pasa que hablamos la misma lengua, o sea, somos hablantes nativos, pero nos podemos confundir. Lo mismo puede pasar en inglés, en portugués, ¿sí? No es que los hablantes ya por hecho de saber la lengua la dominan, ¿no? A veces hay variedades dialectales, ¿no? Donde ocurren estos cambios, y eso pasa mucho con las preposiciones, ¿sí? Bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería? Esta tampoco es la forma estándar. ¿Cómo sería? ¿Dónde puedo? Acá. Desde. Desde, ¿no? Desde mi punto de vista. La siguiente. El joven estaba harto de vivir en un país en guerra. Vivir en un país es correcta, esta es la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este camisa a cuadros, tan común, de hecho que si nos vamos a comprar ropa ahora, es probable que digamos lo mismo, porque digamos que es muy frecuente, ¿sí? Pero la forma estándar sería camisa de cuadros. ¿Ya? Vamos a ir a escribirlo y vamos a tomar una captura de esta parte. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a ir viendo esto. Mientras tanto, les voy a pedir a ver que resolvamos la primera pregunta del cuadernillo. Hay una primera pregunta del cuadernillo, chicos, yo no la puedo proyectar.
Pero dice, el adverbio es una categoría lexical invariable que funciona como núcleo de la frase adverbial. ¿Sí? Chicos, el adverbio es núcleo de la frase adverbial. ¿Sí? Si yo digo, trabaja lento, lento es en la frase adverbial. Trabaja muy lento, frase adverbial también. ¿Ya? Dice, puede expresar duda, tiempo, modo, lugar, cantidad, etc. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa que presenta mayor cantidad de adverbios, dice la pregunta 1. ¿Ya? Así está, pregunta 1. Tenemos, Rodrigo siempre viene a visitarnos los domingos. A ver, ahí está, léanlo. Lean, por favor, esa primera parte. Y me dicen que marcarían. Yo voy a intentar, voy a dejar de proyectar, voy a intentar poner aquí la pregunta 1. Mientras ustedes lo van desarrollando, yo les explico. Lo que puede ser, tendría, ¿cuál es? La D. ¿Kiara? La D. La D. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. ¿Están de acuerdo con Kiara? A ver, ahorita lo proyecto. Ay, no sé cómo ponerlo en una diapositiva. Ya, un ratito, ya esperen un ratito. Entonces que no tengo, ahí está. Tengo una computadora que no es mía, entonces me cuesta mucho adaptarme, ¿no? Tengo un dicho que se me va a ir la luz. Entonces, lo he proyectado cambiando de computadora. Todo no, pero creo que no puedo copiar. A ver, vamos a intentar de nuevo, si me lleva oralmente más. Lo vemos, ¿ya? Así pongo. No puedo. No puedo, es que no es mi computadora, pero voy a seguir proyectando donde estaba y vamos a explicar un poquito acerca de esa pregunta número 1. ¿Ya? La pregunta 1, ¿qué les parece? A ver, típica pregunta de cómo vienen las preguntas de la pre, ¿no? Del examen. ¿Ya? Entonces, veamos. Pregunta 1. La alternativa A. Rodrigo siempre viene a visitarnos los domingos. Solo hay un adverbio, chicos, en esa oración. ¿Sí? Solo hay una. ¿Cuál es? ¿Siempre o los domingos? ¿Qué dicen? Solo hay una. O es siempre o es los domingos. Siempre. Siempre. Los domingos es nombre de día de la semana. Es frase nominal, sustantivo. ¿Ya? Los domingos no es adverbio, cuidado. A ver, vamos a ver la siguiente. Tal vez era importante más información, Valentín. Aquí hay un solo adverbio, pero tiene la forma de locución adverbial. ¿Cuál sería? Tal Solo hay uno. vez. Tal vez. Más información, no, porque ahí es un determinante. Está con información que es sustantivo, ¿ya? No vayan a pensar que es más. Ya, a ver, en ese tema, la C dice, en ese tema definitivamente estamos de acuerdo. Solamente hay un adverbio y es derivado. ¿Cuál es? Definitivamente. Definitivamente. Ajá. En la D, Maribel, quizás no lleguemos temprano a ese evento. Aquí hay 3 adverbios. Tres adverbios. ¿Cuáles son? Quizás no y Quizás no temprano. hay temprano. Quizás no hay temprano. Quizás de duda, no de negación y temprano de tiempo. La respuesta en la 1 es la D. Y solamente para ya terminar, la última tiene 2 adverbios. 2 adverbios. ¿Sí? ¿Cuáles son? No y fácilmente. No y fácilmente, exacto. La 1, la respuesta es la D. La D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? La 1 es la D. Mira la pregunta 1. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido el tópico de la pregunta 1? Reconocer la oración que tenga más adverbios. Es así como vienen las preguntas. Estemos muy atentos a ese tipo de preguntas. Vamos a ver la 2. ¿Sí? Vamos a ver la 2. Semánticamente el adverbio tiene varios significados. Entonces nos dan los siguientes enunciados. 1. Hermana, esa propiedad
cuesta mucho. Segunda, recién he transferido el dinero. Tercera, Gustavo escondió adrede la alhaja de oro. Entonces, ¿qué nos dicen? Los adverbios que hay son, a ver, en la primera el adverbio es mucho, en la segunda chicos, me quedé hablando sola. Me quedé hablando sola, chicos. Me Ahora dijeron sí, que fuese internet. sí, ya me conecté. Chicos, me puse nerviosa, disculpen, me puse nerviosa. Y ayer ya había practicado cómo conectarme desde el celular. Ustedes saben, ¿no? Entonces me pongo nerviosa, disculpen, ¿ya? Pero miren, he podido hacerlo, o sea, me siento contenta porque he podido superar. De verdad me sentía muy nerviosa, no sabía cómo. Ayer me estuvieron ayudando, me dijeron, si se te va el internet de tu celular, compartes, así que bueno. Sí, sí me pueden ver, ¿no? Sí pueden ver la diapositiva Sí, también. Miss. Sí, Ok, profesora. bien, bueno, estaba un poco asustada ya. Les decía que la número 2, la respuesta correcta, chicos, es la C. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, Miss. De acuerdo. De acuerdo, ¿no? Mucho, mucho, cuesta mucho, es el adverbio de cantidad. Recién, ¿no? He transferido recién, es de tiempo, ¿ya? Y la última, adrede, es de modo, o sea, es intencionalmente, ¿no? Ese adrede. Bueno, ahora, hay una pregunta más que me gustaría desarrollar, que es la número 5, que es la que sí me han pedido que responda con ustedes, así que la voy a compartir, esa sí puedo compartirla. Y debe estar, ¿dónde estás? Aquí, en las 4 preguntas que voy a desarrollar. ¿Dónde estás? A ver, un ratito, no es ventana. Sí, es ventana. Ay, Dios. Miss, en la 5 sería la C. En las 5, espérame un ratito. No puedo ver las preguntas. A ver, mejor comparto mi pantalla, que de verdad que ya no sé si se ve. A ver, un ratito. Ya, ahí estamos. Las 5, si no me equivoco, Kiara nos ha hecho la respuesta. Vamos a proyectarla así un poquito más grande. Ahí está. ¿Sí? Entonces, son el tipo de preguntas de correlación, ¿no? Que nos dicen, así acabó el drama, así es de modo, de esta manera, o sea, de este modo acabó el drama, están diciendo, ¿no? Así es de modo, diariamente es de tiempo, ¿no? Nunca es de negación, nunca sus parientes pagaron la deuda, y lejos es de lugar. Efectivamente, ¿no? En las 5 la respuesta que contiene esta correlación, esta relación, es la C. Bueno, entonces ahí está la respuesta. Voy a dejar de compartir para ya pasar. Vamos a ver. Vamos ahora sí a pasar a nuestro PPT. Ahí hemos respondido algunas más, ¿no? Las 5 era la que debía responder, pero quise responder algunas más. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos. A ver.
La siguiente parte, ¿no? Dentro de un ratito volvemos a desarrollar más preguntas sobre preposiciones y demás. Pero aquí tenemos las conjunciones, ¿no? Las conjunciones son un grupo de palabras también de inventario cerrado. No son como los adverbios que, digamos, bueno, puedo crear más adverbios porque tengo el sufijo mente. No, ¿sí? Estas conjunciones son palabras que pueden unir frases dentro de la oración y también pueden unir proposiciones dentro de la oración compuesta. Incluso algunas de estas conjunciones, chicos, tienen un trabajo mayor, un trabajo más grande, porque ya no solo unen oraciones o estructuras dentro de la oración, sino que pueden unir párrafos, o sea, ya a nivel textual, ¿no? Y cuando hagan eso se van a llamar conectores, ¿no? Aquellas conjunciones que ya no trabajan solo a nivel de oración, sino que trabajan a nivel de texto, se llaman conectores. Y esos conectores los vamos a volver a ver en la semana 18 o 19, no estoy tan segura ahora, no recuerdo. Entonces, vamos a ver ahora las conjunciones solamente a nivel de frase, a nivel de oración, no lo vamos a ver a nivel de discurso todavía, ¿sí? Muy bien, las conjunciones se van a definir por las siguientes características. Morfológicas son invariables, así como las anteriores que hemos visto, también invariables, no tienen género, no tienen número, ¿sí? Sintácticamente son nexos subordinantes como las preposiciones, pero también son nexos coordinantes. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tú reconoces una conjunción y sabes qué tipo es, te va a ayudar muchísimo porque vamos a llegar al tema de oración compuesta coordinada y subordinada. Y va a ser muy importante que tú reconozcas, que tú te hayas aprendido la tablita de cuáles son las coordinantes y cuáles son las subordinantes. Si tú haces eso ahora, hoy, esta semana, si tú haces tu tarea, ¿no?, de la semana, vas a ver que cuando lleguemos a oración compuesta, coordinada y subordinada, o sea, te vas a aliviar un poquito, te vas a aliviar. No digo que te va a ser fácil, va a ser un poquito difícil, pero te vas a sentir un poquito con menos carga. Entonces te recomiendo que te las aprendas. Y la siguiente característica es que expresan el significado de adición, disyunción, explicación. Explicación también ya está ahí, conclusión, ¿no? También indican, a ver, ¿qué más? Bueno, las están acá, ¿no? Causa, condición, consecuencia. Hay muchas porque hay muchos tipos de conjunciones. Entonces, empecemos a ver. Se estructuran por un solo lexema y se van a llamar simples, y aquellas que están formadas por más de un lexema, y como las anteriores van a recibir el nombre de locuciones, pero se van a llamar locuciones conjuntivas porque van a ser reemplazadas por una conjunción. Por ejemplo, la simple y, que indica adición, ni, que indica adición, pero adición de negativas, o, que indica disyunción, pero adversidad, que puede significar muchas cosas, así que mejor no digo, ser muchos que es, sí, que también puede tener varios significados, aunque que indica concesión. Mientras que el versus es que tenemos al otro lado las locuciones, es decir, están formados por más de una palabra, como sin embargo, es decir, no obstante. Miren, sin embargo tiene dos palabras, es decir, tiene dos, no obstante tiene dos, ¿para qué? Por lo tanto, tiene tres, ¿sí? Son locuciones que funcionan como conjunciones simples, o sea, ¿sí?, tienen la misma función. Sin embargo, funciona como pero, es decir, funciona como, no tiene forma simple, ¿sí? O sea, también es locución, esto es, también es locución. No obstante, funciona como pero, ¿para qué? Funciona como para, solito, ¿no? Por lo tanto, funciona como con que. Y se llaman locuciones conjuntivas y son muy, muy productivas en el término de conjunción. Vamos a ver aquí las clasificaciones, ¿no?, de ambos tipos de conjunciones. Tenemos para empezar las conjunciones coordinantes y luego voy a proyectar las subordinantes. Las coordinantes, apréndetelas: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas e ilativas.
primero recuerda el nombre y trata de aprenderte su significado. O sea, ¿qué indica una explicativa? Una explicación. Este es fácil, ¿no? ¿Qué indica una disyuntiva? Una disyunción. Pero tú tienes que saber qué es una disyunción, ¿no? ¿Qué es una disyunción? Como si yo te dijese, a ver, chicos, ¿qué quieren? Les ayudo con la pregunta 7, que para mí es, no sé, difícil, o le ayudo con la 8, les ayudo con la 8. ¿Cuál quieren? Profesor, usted nos pone en una disyunción, nos pone en una encrucijada, ¿cómo se le ocurre? Explique todo, me pueden decir ustedes, ¿no? No queremos elegir, queremos todo. Ahora, hay situaciones de la vida donde a veces nos hacen elegir, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, a mí no me gusta ir a los restaurantes porque yo quiero probar todo a veces, ¿no? A veces me dicen esto, y digo, ay, pero no hay para que me inviten de todo, y así yo pruebo. A veces no nos gusta, ¿sí? No nos gusta elegir. Entonces, ¿qué es una disyunción? Esa situación de la vida donde tienes que elegir, ¿sí? Ejemplo, se usan o y u en diferente caso, o sea, si las palabras que vas a conectar empiezan con o, obviamente vas a usar la u, ¿sí? Es en ese caso, para evitar cacofonías, ¿no? Pero en realidad son lo mismo. Tiene la capacidad para conducir u operar máquinas. Acá hay dos opciones, conduces máquinas o operas máquinas, pero como no puedes decir o operas y decir o, así, ¿no? Cambias por u. Pero bueno, si no fuese operar máquinas, podría ser reparar, ¿no? Conducir o reparar máquinas. Imagínate, te vas a un trabajo y te dicen qué quieres hacer, conducir la máquina o reparar la máquina. Ay, pero conducirla, que voy a estar reparando, me ensucio, ¿no? O de repente alguien dice, no, a mí me encanta reparar, ¿no? Me encanta hacer todo, armar, desarmar, ¿sí? Entonces, cuando tú eliges uno de los dos, ahí estamos hablando de la conjunción disyuntiva, disyunción, acuérdate de ese término. Ahora, copulativa, esa palabra, ¿no? Profesora, ¿qué es copulativa? ¿Qué es eso de, de cópula? Bueno, la copulativa viene de cópula y cópula es unir. Por ejemplo, los verbos copulativos unen al sujeto con el atributo. Ella bonita, ¿cómo lo uno? Ella es bonita, ¿no? Ella Piscis, ¿cómo lo uno? Ella es Piscis, ¿sí? Yo trabajadora, yo soy trabajadora, ahí está, ¿no? Los verbos copulativos sirven de nexo, de cópula, de unión, unen. Y las conjunciones copulativas también unen y tienen el significado de adición, añaden, ¿sí? Añaden. Por ejemplo, a ver, voy a conformar equipos, ¿ya? Vamos a conformar equipos, vamos a trabajar, no sé, las características dialectales del español de Lima. ¿Qué características tiene el español de Lima? A ver, Pepito va a trabajar con Carmen y Teresa va a trabajar con Juan, y así vamos a formar equipos. Entonces, si yo los quiero unir, voy a decir Pepito y Carmen, Teresa y Juan, y así, ¿no? Con la I. La I lo que hace es formar equipos, es adicionar, es juntar es lo que hace la I. Entonces, la copulativa es aquella que indica adición, juntura, no sé, ¿no? Añadir cosas. Y ahí tenemos i en Ike, son las tres palabras simples que conforman las copulativas. Y, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué quieres? Si me preguntan, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ensalada? ¿Quieres sopa? ¿Quieres segundo? ¿Quieres postre? Ah, no, yo quiero ensalada y postre, ¿no? Entonces yo quiero ambas, estoy uniendo ambas y utilizo i. Ahora, puede ser que me digan en negación, no, no, para nada, yo no quiero postre, no quiero ensalada, solo quiero mi segundo, nada más. No, no quiero ni ensalada ni postre. Ese ni es cuando tú unes, pero unes ideas negativas. La E, cuando lo que sigue empieza con I, ¿no? ¿Qué prefieres? A ver, ¿qué podría ser? Algo con I. Bueno, podríamos decir, Ramón e Inés son amigos, y no decir Ramón y Inés son amigos, ¿no? Para evitar cacofonía se usa I. ¿Y cuando usamos qué? Cuando indica una acción reiterada. ¿Sí? Por ejemplo, ella habla en la mañana, habla en la noche, habla en la madrugada. Entonces, ¿qué decimos? Habla que habla. ¿Sí? Ese que copulativo siempre está entre dos verbos repetidos. Habla que habla, lee que lee, canta que canta, ¿sí? Juega que juega. ¿Sí? Ese es el que copulativo. No es el único que, hay otros que es.
Para tú diferenciarlo, yo te sugiero que siempre lo pienses entre verbos, algo así como bate que bate. Bate que bate, ¿ya? Baila que baila. Las distributivas, ellas distribuyen las acciones a lo largo del tiempo o del lugar, ¿no? Por ejemplo, hora te hace reír, hora te hace llorar. Bien hace frío, ahora por ejemplo, ¿no? Bien hace frío en las noches, bien hace calor al mediodía. Entonces nos enfermamos. Esa es la distributiva, ¿sí? Distribuye. Es como si estuviese diciendo la distribución de acciones en un día o en lugares diferentes en el mismo momento. Bien hace calor en Lima, bien hace frío en Cusco, por ejemplo. ¿No? Distributivas. Las disyuntivas ya las dije, la O y la U indican disyunción, indican elección, elegir. Las explicativas explican, por ejemplo, es decir, esto es, y el famoso o sea, ¿no? O sea. Yo he visto alumnos que cuando escriben o sea, lo escriben junto, probablemente porque piensen que funciona como una sola palabra, pero en realidad es una locución. Se escribe separado o separado sea. Y lo que significan es explicar, ¿no? Tiene cerca de 1 pulgada, o sea, 2 centímetros de altura. También puede haber dicho, es decir, 2 centímetros de altura, esto es 2 centímetros de altura. Las adversativas indican ideas contrarias. Ese famoso pero que no nos gusta escuchar, ¿no? O sea, la primera parte es positiva, ¿no? Sí, que veo que te has esforzado bien, ¿no? En una entrevista de trabajo, sí, usted cumple con lo que se ha pedido, ¿no? Mínimo, pero estamos pidiendo ahora cursos diplomados en tal cosa, ¿no? Entonces, ese pero es una idea contraria. Si tú has dicho algo positivo, viene una idea negativa. Si has dicho algo negativo, viene una idea positiva. Ejemplo, quisiera ir a tu casa, más tengo que estudiar, pero tengo que estudiar, y si es que está primero el negativo, no quiero ir a tu casa, sino me quiero ir de paseo, ¿no? Se va a usar el sino. Estos son los adversativos. También dentro de las adversativas hay locuciones, sin embargo, no obstante, ¿no? Hay locuciones. Y por último está la hilativa, esta conjunción coordinante hilativa que indica conclusión, indica consecuencia o resultado. Esta palabra sí es un poco rara, ¿no? Hilativa, de hecho. No nos suena como explicativa, disyuntiva. Hay que aprenderla, ¿no? Hilativa tiene que ver con la hilación, ¿no? Con el estado de cosas y cómo puede haber un resultado de los procesos, de las acciones previas. Hilativas, sí, tú de acuerdo, de hilativa es consecuencia o resultado. ¿Cuáles son aquellas conjunciones? Con que, luego, por tanto. ¿Sí? Con que, luego, por tanto. Podría ser por ello. Yo diría que el más coloquial es el por ello, ¿no? O por eso, ¿no? Pero el que más viene en los exámenes es el con que, ¿no? Ahora, también me pongo a pensar en luego, porque luego es una palabra que tiene su homónimo adverbio. Hay un adverbio de tiempo que es luego, ¿no? Te veo luego. Oye, Luchito, te veo luego, ¿ya? Voy a hacer mi tarea, de luego hablamos. Es más tarde, ¿no? Es tiempo ese luego. No vayas a confundir ese luego de adverbio con este luego de hilativa, que indica consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, tu tratamiento puede durar varios años. Así que, prepárese. Ese así que es hilativo, es consecuencia. También puede ser luego. Su tratamiento puede durar varios años. Luego, prepárese. O sea, ese luego no significa, te veo, más tarde prepárese. No, significa en consecuencia prepárese, por lo tanto prepárese, por ello prepárese, con que prepárese. ¿Sí? A ver, vamos a tomarle una captura a esta parte y vamos a ver cuál podríamos realizar. Todavía ninguna. Todavía nos Miss, y en falta el para... caso de esa hora, ¿qué vendría a significar? ¿Hora te hace reír, hora te hace llorar? ¿Ahora? ¿O cómo? No, significa como una comparación, ¿no? En unos momentos te hace reír y en otros momentos te hace llorar. Es como una comparación que se da a lo largo de algo, ¿no? De un tiempo, del día, eh, no lo sé, ¿no? Por eso decía, distribuye, es distributiva porque distribuye la acción
en dos momentos diferentes, en lugares diferentes. Es como una comparación, se parece mucho a la comparativa. Bien hace calor en las mañanas, bien hace frío en las noches. O también podría ser hora hace calor en las mañanas, hora hace frío en las noches. Tiene ese valor como comparativo en el tiempo, por decirlo así. Ok, mis gracias. Ok. Toma una captura, pasamos a las... Toma una captura. Vamos a pasar a las subordinantes. Ahora, ¿por qué les decía, chicos, que ustedes se lo deben aprender? Ahora, apréndanselo, ¿verdad? Pónganlo en el lugar donde ustedes estudian. Con un post-it nomás, con un post-it ahí. O sea, ustedes han tomado una captura y ahí pónganlo en su post-it ahí para que ustedes se acuerden. Cuando ustedes vean el tema de oraciones compuestas, voy a hablar acerca de las clases de oraciones compuestas y vamos a ver las oraciones compuestas coordinadas, conjuntivas. Y entonces va a ser muy importante que ustedes esto ya lo manejen, ya que se lo sepan así. ¿Sí? Entonces, por favor, ténganlo a la mano muy resumidito para que les sea fácil luego aprender ese tema. Vamos a ver ahora las subordinadas. Ya. Las subordinadas y tenemos, miren cuántas. Las condicionales, causales, concesivas, completivas, comparativas, consecutivas, las de finalidad y las modales. Empecemos por las condicionales. Dadas dos ideas, la idea principal, ¿no?, es la acción principal, que es la que se va a desarrollar, y la idea subordinada va a ser la que sea la condición. ¿Ya? Por ejemplo, hay un empleo para ti. Esa es la idea principal. Imagínate, hay un empleo. ¿Ya? Tú quieres trabajar de doctor o doctora, de repente quieres trabajar en tu bufete de abogados, quieres ser ingeniero, no sé, civil, ¿no? Ambiental. Entonces yo te digo, hay un empleo para ti. Hay un empleo, hay uno. Ahora, esa es la idea principal. ¿Cuál es la idea subordinada? La condición. La condición es si estás interesado. Esa es la condición. O sea, yo voy a evaluar que tú tengas el interés. Entonces, si tú tienes interés, entonces hay un empleo. Si no tienes interés, así que estás relajado, que dices, no, quiero mi año sabático, todavía no quiero. Entonces, no. ¿Sí? ¿Cuáles son las conjunciones subordinantes? Aquellas que en una oración aparecen dos ideas, aparecen dos verbos, y el verbo subordinado es el que va a presentar esa conjunción subordinante. ¿Sí? Aquí hay dos verbos, estar, y el verbo haber. El que está subordinado es estar, y aparece con el sí condicional. Si estás interesado, hay un empleo para ti. Otra es la locución en caso, oye, chicos, disculpen, pero mi perro me distrae. En caso de que, es como condición, ¿sí? En caso de que, también condición. Vamos a ver, ¿ya? Una condición. A ver, queremos ir al cine, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones? Que pagues tu entrada, que pagues tu entrada, ¿no? ¿Quieres ir al cine? Ya, pagas tu entrada. Sí, ¿no es cierto? Si pagas tu entrada, está la condición, viene la idea principal, vamos al cine. Vamos al cine. Otra, a ver, quiero estudiar en San Marcos, quiero hacer medicina. Bueno, entonces si quieres estudiar en San Marcos, ¿no? La condición es que ingreses, ¿no? Entonces sería, si ingresas, entonces estudias medicina en San Marcos. ¿Sí? Ahora, el condicional puede estar al inicio como puede estar al final. Puedo decir, si ingreso a San Marcos, estudiaré medicina. O puedo decir, estudiaré medicina, idea principal, y luego al final la idea subordinada. Si ingreso a San Marcos. ¿Sí? Si ingreso este año. Otra condición, a ver, otra condición. Si llegas tarde, te castigo, ¿no? Eso parece amenaza, parece una amenaza, es una amenaza, ¿no? A ver, idea principal, te castigo. Condición, si llegas tarde. A veces no utilizan el sí, ¿no? A veces dicen, como llegues tarde, te castigo, ¿no? Como llegues tarde, esa es la condición.
y se usa o como. Estén muy al tanto, muy pendientes, porque a veces las condicionales se usa el como, ¿ya? El como. Como me contestes, te castigo, ¿no? O sea, si me contestas, te castigo. Antes se hablaba mucho de eso, ¿no? No sé si hasta ahora, yo no lo escucho ahora tan a menudo, pero se ve mal a contestar, ¿no? Se ve mal contestar, o sea, como si fuese una descortesía, como si fuese una altanería, ¿no? Y eso, ¿ya? Tener cuidado ahí, las condicionales no siempre son sí, a veces puede ser como. Así que hay que estar atentos a entender el significado, qué nos quiere decir, entender la oración, ¿ya? Piensen mucho en eso. Causales. Estas indican la causa, el origen de la acción. Hay dos verbos y uno de los verbos es la causa del otro. Entonces, el causal va a estar con las funciones causales que son porque, la más prototípica, y también están ya que, puesto que y demás, ¿no? Dado que, ¿no? Pues, ejemplo, estoy muy contenta, esa es la acción principal. El verbo principal es estar contenta. Y luego viene la causa, porque he aprobado el examen. Aprobar el examen, estar contenta. ¿Cuál es la causa? Aprobar el examen, ¿no? La idea principal, el verbo principal es estar contenta. El verbo principal es estar contenta, causa he aprobado el examen. Entonces, la conjunción porque aparece con el verbo que indica causa, porque he aprobado el examen. Puede estar al inicio, ¿ya? Puede estar al inicio, porque he aprobado el examen, estoy contenta. Ya que he aprobado el examen, estoy contenta. Y también puede usarse el como allí. Como aprobé el examen, estoy contenta. Ese como, tener cuidado, a veces puede indicar condición y a veces puede indicar causa. Así que estar muy atentos, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si tu mamá te dice, hijito, como te gusta el ají de gallina, como te gusta, te lo prepararé mañana, que es tu cumpleaños? ¿Qué significa ahí ese como te gusta el ají de gallina? ¿Es causa o es condición? ¿Qué dicen? Es una de las dos. Causa. Condición. ¿Causa? Causa, ajá, es causa. Ya, como te gusta el ají de gallina, te prepararé este plato para tu cumpleaños. Te prepararé porque te gusta. La causa. Vamos a ver la siguiente, concesivas. Indican un obstáculo a la acción. Un obstáculo, pero que no llega, o sea, no llega a impedirla. Utilizan aunque. Verme, aunque, no sé, aunque ya no tenga tiempo, que ya no almuerce a veces, tengo que continuar, ¿sí? Es una dificultad, tengo una dificultad, pero tengo que seguir mi meta, tengo que alcanzarla, ¿sí? Esa es la concesiva, ¿ya? Otra, aunque el alumno estuvo enfermo, asistió a clases, eso es terrible, ¿no? No, tú no puedes estar enfermo, es muy difícil. Ahí está, aunque, si bien, ¿ya? Si bien no está matriculado, asiste a las clases de manera libre, aunque no esté matriculado, asiste libremente, ¿no? Por más que no tiene dinero, sigue siendo honrado, ¿no? Miren, ¿no? Esas son las concesivas, ¿no? Ejemplo, aunque es tímido, se expresa bien en público. Luego tenemos las de finalidad, que indican finalidad, pues, ¿no? Objetivo, propósito. ¿Cuáles son las conjunciones? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Como ejemplo, te he comprado un libro para que lo leas, no para que lo guardes. Te he comprado un libro a fin de que lo leas. Con el objetivo de, también podríamos usar como esa locución, también indica finalidad. Las completivas son aquellas que encabezan el objeto directo, ¿no? ¿Cuál es el objeto directo? Es el objeto que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, si el verbo es amar, el objeto directo es el objeto amado, porque es el que recibe la acción de amar, objeto amado. Si mi verbo es decir, ¿no? Si mi verbo es decir,
¿Cuál es el objeto directo? El objeto dicho. Si mi verbo es pintar, ¿cuál es el objeto directo? El objeto pintado. Si mi verbo es desear, querer, amar, mi objeto directo es lo deseado, ese objeto deseado, ese objeto querido, ese objeto amado. Entonces de acá dice, Maura desea que vuelvas pronto. ¿Cuál es el objeto deseado? El objeto deseado es que vuelvas pronto. Ese que vuelvas pronto es el OD. Y la palabra que empieza el OD es el que, es la conjunción completiva. La conjunción completiva puede ser que o puede ser sí. Y estas dos palabras siempre inician o encabezan, repito, inician o encabezan el objeto directo. ¿Cómo reconocer el OD? Tú dices, ¿cuál es el objeto más el verbo? ¿No? ¿Cuál es el objeto deseado? ¿Cuál es el objeto querido? ¿Cuál es el objeto dicho? ¿Cuál es el objeto pensado? Y entonces, lo que es ese objeto, esa idea, ¿no? Es el OD. Maura piensa que eres Piscis. ¿Cuál es el objeto pensado? Que eres Piscis. Que eres Piscis es lo de que es la conjunción completiva. No sé si me pondré, no sé si, a ver, ¿cómo podríamos? No sé si llevaré a mi perro al parque. No sé si llevaré a mi perro al parque. Está muy recreada mi vida. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? No sé si. A ver, ¿qué no sé? ¿Cuál es el objeto no sabido? Si llevaré a mi perro al parque. ¿Sí? Entonces, el OD es si llevaré a mi perro al parque, si empieza el OD, la conjunción completiva. Las comparativas son aquellas que van dentro de las concepciones comparativas, como por ejemplo más y que, menos que, tanto como, ¿no? Por ejemplo, el jefe es más prudente de lo que parece, ¿no? Entonces aquí la conjunción sería el que, porque el más es el adverbio de cantidad, obviamente, ¿no? Está como un adjetivo. Luego tenemos las consecutivas que, esta hay que tener mucho cuidado, esta indica consecuencia, así como la ilativa, pero esta consecuencia va acompañada de tanto o tan. Mira, la niña gritó tanto que se quedó afónica. Está con tanto. También podría ser tan. La niña es tan gritona que se quedó afónica, ¿no? Tan gritona, tan que. En cambio, las silativas también indican consecuencia. Su tratamiento puede durar varios años, así que prepare, también indica consecuencia, pero no tiene el tan o tanto más el que. Es la diferencia. Y tenemos las modales, como por ejemplo, tal como, ¿no? La joven canta como si fuera profesional. Bien, tomemos una captura a esto y pasamos al último ejercicio de aplicación para luego desarrollar los ejercicios que nos quedan, ¿no? Ahí estamos. Ejercicio de aplicación número 3. 1. Identifique la alternativa que presenta conjunción causal. Ya sabes cuáles son las causales, ¿sí? Las que van a indicar el origen de algo, ¿no? Y 2, marca la opción donde hay conjunción completiva, es decir, las que encabezan el objeto directo. A ver, te doy medio minuto y luego lo explicamos. Vamos a dejar de este modo para poder explicarlo también. No, no se puede. Eso. Ya está. Ahí estamos. A ver, ahora lo explico un ratito. A ver, chicos, vamos a ver la conjunción causal. En la primera, ella influyó para que aceptara el puesto de trabajo. ¿Para qué? Esto es una conjunción, pero no es de causal. Esto es finalidad. Final, también se le llama final. Mi hermano está tan cansado, ahí está el tan,
que se quedó dormido, a veces nos pasa, estamos tan cansados que nos quedamos dormidos sin pensarlo, y esto es de consecuencia, pero es subordinante. ¿Ya? La siguiente, iniciaron los debates con que puedes participar, con que es ilativa, ¿no? Indica consecuencia lógica, se le llama ilativa. Como le ofrecieron un nuevo puesto de trabajo, con un nuevo trabajo, renunció. Renunció porque le ofrecieron un nuevo puesto de trabajo. Esta es la causal. Esta es la respuesta, pues, ¿no? La siguiente. Antes de que termine la reunión, conversará contigo. Acá no hay nada. Ya no hay nada. No hay conjunción. Hay un adverbio que es antes, ¿no? Pero no hay conjunciones. La respuesta es la D. En la siguiente, marque la opción donde hay conjunción completiva. Vamos a ver. Pinta que pinta. ¿Te acuerdas cuando aparece este que en medio del mismo verbo? Esta es copulativa, así como bate que bate, ¿no? Y ¿qué más? Baila que baila, habla que habla, ¿no? Copulativa. Copulativa, ya está. Si todo sale bien, estará todo listo. Si todo sale bien es la condición, ¿no? Todo estará listo, condición, requisito, que todo salga bien. Esta es una condicional. La siguiente, prometió que nos apoyaría en el trabajo. Este es el objeto directo. ¿Cuál es el objeto prometido? ¿Cuál es el objeto prometido que nos ayudaría? Ya, entonces, la que encabeza lo de es la completiva. La respuesta es la C. La siguiente, no se presentaron las pruebas, lo excarcelaron, acá no hay confusión, están justapuestas, no hay un conector. Tienes que estudiar continuamente el lenguaje, no hay conector. La respuesta es la C. Pueden tomar una captura y con esto hemos terminado. Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿no? Que ya serían las preguntas que faltaban. Vamos a desarrollarlas. A ver, ¿cómo hago? Me No sé disculpe, si ¿sí? ¿podría ir a la diapositiva 6, por favor? Claro, a ver. 6. ¿Está? En el primer ejercicio. Sí se ve, ¿no? Sí, mis gracias. Listo, ahora sí comparto entonces las otras preguntas que nos habían quedado pendientes. A ver, vamos a ver si estamos. Parece que sí. Ahí se están proyectando mis preguntas. Ya hemos desarrollado las 5, vamos a ver las 7. La preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo expuesto, marque la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan ideas de lugar y de modo. ¿Sí? De lugar y de modo. Veamos. Durante las vacaciones veraneaban en su casa de playa. Durante está indicándonos lugar. No, indica tiempo, ¿no? En su casa indica lugar. Vamos a ver. Luz. En aquel paraje apartado debes caminar con cautela. En aquel paraje apartado es lugar. Caminar con cautela es modo. La respuesta es la B. Vamos a ver la siguiente. La campaña se hizo mediante vallas instaladas en la calle. Mediante, a ver, ¿qué puede indicar? Se hizo mediante instaladas, algo así como un instrumento, ¿no? En la calle lugar. Se dirigió hacia esa aula, dirección para escuchar finalidad. En las noches es tiempo y al amanecer también tiempo. La respuesta es la B, en la 7. Sí, vamos a marcarla, a ver si se puede. No, María, ya. Siguiente, 10. Esto es con el tema de las conjunciones, ¿no? Vamos a ver, como no viniste, pensé que estabas enferma. Pensé que estabas enferma porque no viniste. Es causal, ¿no? El policía le La D. advirtió que, a ver, ya nos dieron la respuesta. Vamos a ver, la 10 como respuesta es la D, exactamente, ¿no? La D. Vamos a explicarla, ¿sí? Vamos a explicarla para los demás. La primera es causal. Pensé que no, que estabas enferma porque no viniste, la causa. El policía le advirtió eso. ¿Cuál es el objeto advertido? Que no pasa el límite. Es el objeto directo, es completiva, ¿no? La 2 es completiva. Estaba tan exhausto que condición es consecutiva. Tan y que consecutiva. Como no logren ganar el partido, no clasificarán. No clasificarán si no logran ganar el partido. Es condicional. Y vamos a ver la pregunta 12 y con esta ya cerramos. Vamos a ver las locuciones y frases, ¿no? Hoy hablamos acerca de, es como si dijésemos, hablamos sobre, y sobre es una preposición.
¿Qué quiere decir? Que acerca de se comporta como una preposición, es una locución preposicional. ¿Por qué? Porque la reemplazas por sobre. Creo que sería la E. Esa famosa, a ver, ¿cuál sería? La E. La E, exacto. Vamos a resaltarle, vamos a explicar las demás para ya terminar. Esa famosa estatua estaba muy bien restaurada, ¿no? Vemos aquí que se trata de una frase adverbial. Muy bien, ¿no? Son dos adverbios, frase adverbial. En el caso de que renuncie, es como si dijésemos si renuncia, como si fuese la conjunción condicional, locución conjuntiva, condicional. Y en la última, amigas, de vez en cuando, es como si dijésemos, no sería de vez en cuando, a veces, pero a veces también es locución adverbial. A ver, esporádicamente, ¿no? Adverbial, ¿sí? Eso sería una locución adverbial. Ahí está la respuesta, chicos. Ya hemos terminado, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos encontramos la siguiente semana. Hay todavía ejercicios por desarrollar. Les pido por favor que asistan a consultas académicas si tienen consultas. Siempre es bueno, ¿no? Hacer consultas para poder aprender. Bueno, muchachos, ha sido un gusto para mí, un honor encontrarlos hoy. Nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y nos Gracias vemos. por Que la tengan clase, una Miss. bonita semana. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Bonita semana. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Gracias, Miss, Excelente, cuídese. profesora.